Últimamente me he puesto a pensar mucho en un fenómeno bastante curioso que he experimentado pues en estos días. Creo que no sé si a ustedes les pase, pero es esta cuestión de volver a empezar, de que tienes la oportunidad de, no sé, subirte a una nueva experiencia, a volver a comenzar, a volver a sentir, a volver a prestarte a estas situaciones de la vida y te entra mucho miedo, muchas dudas, mucho temor. Y muchas de las veces es por situaciones previas que ya vienes como que cargando contigo y que a lo mejor quisieras evitarte o que tienes miedo de lo que puede pasar, porque vamos a hablar de que el miedo es algo muy común y es algo muy genuino que todas las personas llegamos a experimentar en algún punto de nuestra vida. Y el miedo pues simplemente nos intenta como que proteger de cosas o situaciones que obviamente ya nos han hecho daño o que pues de manera primitiva pues es como esa respuesta de autocuidado, de autoprotección, ¿no? Entonces, de pronto se vienen momentos que yo sí digo como de wow, o sea, no sé dimensionar a tal punto cómo una decisión podría afectar en mi vida y me siento como paralizada y con muchas dudas y preguntas que llega un punto donde digo no sé qué hacer. Y esto es algo muy curioso porque no me he dado el tiempo de orar acerca de esta preocupación en mi vida, porque yo estoy segura que orando y que hablando con Dios, Él me va a encaminar y me va a iluminar y me va a fortalecer con la presencia del Espíritu Santo. Pero igual en mi humanidad, en esa fragilidad que hay dentro de mí, me va a quedar con muchas más preguntas todavía, con muchos más miedos, a lo mejor que van desarrollándose cada vez más, pero por la presencia y la acción del Espíritu Santo puede como rebajarse un poquito este efecto que a lo mejor te pone contra la pared y que no sabes qué hacer ni cómo actuar. Es algo bastante interesante, pero hay un pasaje bíblico que me gusta mucho del libro de Eclesiastes en donde se habla acerca de que todo tiene un tiempo bajo el cielo. Todo lo que habita bajo el cielo, todo lo que existe bajo el cielo tiene un tiempo, tiene un momento específico y determinado. Hay un momento para llorar y hay un momento para estar felices. Hay un momento para, no sé, para abrazar, otro momento para soltar. Hay un momento para bailar, otro momento para descansar. O sea, todo, absolutamente todo tiene un tiempo, tiene un momento determinado que va a ir como que forjando o puntualizando diferentes momentos en nuestras vidas. Lo gracioso aquí es que cuando ya estás muy acostumbrado a estar viviendo en un estado o en un tipo como modo en la vida, cuando te viene la oportunidad de cambiar, cuando te viene la oportunidad de volver a empezar, cuando te viene una oportunidad que va a ser un giro radical, que implica mucho de ti, que implica un reconocimiento propio y un seguimiento y una valoración, o que vaya, ya entren en conflicto a veces contigo, ya ahí es cuando entra esta parte de, ¿será que ahora es momento de hacer la otra parte? ¿Será que ya viví mucho dolor y ahora me está pasando el momento de la felicidad que tengo que disfrutar? ¿Será que ahorita yo estoy atravesando ese momento de felicidad y tengo que transicionar a este momento de tristeza que está pasando en mi vida? Porque para todo hay un momento y creo que lo más crucial de esta parte, de comprender que todo absolutamente todo tiene su momento, su tiempo y se da en su tiempo. Es número uno, generar en nosotros esa noción de confianza, de que todo pasa por algo y para algo y que no todo lo que ocurre en nuestra vida son solamente como series desafortunadas de sucesos que ocurren en nuestra vida, sino que muchas de las veces tienen un propósito. Y claro que nosotros tenemos la capacidad de establecer hacia dónde quiero que me lleve dicho acontecimiento que marcó mi vida, cómo quiero que esta inseguridad me marque, cómo quiero que esta desconfianza me marque, o cómo quiero que esta confianza, que esta alegría. El volver a comenzar no es fácil, pero también hay que reconocer esos momentos en los que también nosotros merecemos ese volver a comenzar, ese volver a empezar. Es muy interesante cómo Dios actúa a lo largo de todo el Antiguo Testamento, con muchos pueblos diciéndoles que los va a exterminar, que los va a destruir.
y que sobre esas cenizas, sobre esos escombros, Él va a volver a reconstruir, Él va a volver a edificar algo nuevo. Lo vemos también en el pasaje del diluvio, cuando todo el mundo se llena de agua, todas las personas mueren menos los elegidos de Dios. Entonces es curioso ver cómo Dios depura toda aquella maldad, depura todo aquello que Él considera que afecta o que tiene cierto impacto negativo, con el afán de que sobre eso se vuelva a construir, se vuelva a edificar, vuelvan a haber nuevos frutos, vuelva a haber nueva cosecha. Y lo mismo nos lo dice Jesús también en un pasaje en el Evangelio con respecto a las plantas, a la vid. Yo soy la vid y todo aquel que permanece en mí te hará fruto abundante. Lo vemos que ahí él menciona que pues a veces es necesario que esa vid sea podada, que esas ramitas sean podadas, no por el sentido de que, ay, pues nada más por la mal hora lo voy a cortar, no, sino con el afán de que produzca más fruto abundante. Entonces, muchas veces tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de soledad, por momentos de tristeza, de traición, de dolor, momentos cruciales en nuestra vida que nos hacen pues quedar en ruinas, que nos hacen quedar abatidos, devastados, para poder experimentar en un punto la gracia de Dios y también la felicidad, la plenitud, el sentirnos queridos, el sentirnos abrazados por ese apapacho divino. Y les digo, a veces es atemorizante porque es ese golpe de realidad entre lo que ya venía siendo como que algo común, como que una serie de eventos desafortunados y de la nada ya viene un golpe de suerte que, muy entre comillas, viene algo que va a cambiar, me siento de repente muy distinto, se me presentan oportunidades que antes no se habían presentado. Son diversas situaciones que influyen mucho en qué vas a hacer, en cómo vas a reaccionar. Pero creo que lo más importante y primordial es como Dios nos lo ha mostrado, confiar plenamente en Él, confiar siempre, en sus planes, en sus proyectos y sobre todo nunca dejarnos de su mano y luchar por aquellos anhelos que salen de nuestro corazón. Sí da miedo, sí es atemorizante, pero recordemos que pues hay un Dios muy bello, un Dios que es un alfarero, un Dios que puede reconstruir el templo que destruye en 3 días. Estamos hablando de la resurrección de Cristo. Hay muchos fenómenos muy interesantes y bonitos en la Biblia, en la Sagrada Escritura, que nos dejan ver que hay un Dios que nos ama, que nos va a acompañar y que nunca nos va a abandonar, que nos pide que tengamos confianza, que nos pide que nos abandonemos, que seamos como las aves del cielo, que podamos vivir en esa tranquilidad, que nos pide que seamos como niños, que nos arrojemos a su cariño y a su amor. Entonces, todo está en nosotros. Sí da miedo volver a comenzar, sí da miedo volver a construir, porque obviamente está la pauta de qué pasa si vuelve a caer, qué pasa si esto no vuelve a funcionar. Bueno, al final del día, todo hay un momento, todo tiene su tiempo. Mientras que estés viviendo el momento, mientras que estés viviendo el tiempo, glorifica a Dios con lo que estás viviendo, glorifica a Dios en el dolor, glorifica a Dios en la tristeza, glorifica a Dios en la alegría, en la felicidad de las nuevas cosas. Y creo que con el miedo a veces no logramos muchas cosas, nos limitamos bastante. Claro que hay veces que sí es una pauta para que podamos pensar más fríamente las cuestiones y todo esto, pero hay veces que por estar cuestionándonos demasiado el tren se nos va la oportunidad, se nos va esto, pero pues lo que es de Dios y aunque te quites y aunque te muevas va a pasar. Entonces oremos mucho por la voluntad de Dios para que nos ilumine, para que nos ayude a comprender hacia dónde tenemos que dirigirnos y sobre todo a poder confiar plenamente en Él, que no tengamos ese miedo y que el miedo en lugar de detenernos, de frenarnos, nos ayude a impulsarnos aún más y que recordemos que en el amor no hay miedo, que todo aquello que nos produce pavor también puede ser producto de la tentación del maligno, pues obviamente para alejarnos de aquello que nos va a causar mucha más plenitud. Entonces, fuera el miedo, fuera el terror, porque tenemos un Dios amoroso, un Dios que se encarga de cosas grandiosas, que puede hacer maravillas y que hace maravillas con nosotros mismos. Entonces, armémonos de valor, hermanos, para poder enfrentarnos a esta guerra, para poder comenzar a cimentar nuestra construcción y sobre todo para poder comenzar a poner los primeros ladrillos y aprovechar este buen momento, aprovechar este mal momento, siempre desde la gracia de Dios
desde sus virtudes y pues poder como abrazarnos siempre ese madero de la cruz que en algún punto nos va a llevar a la felicidad eterna en la resurrección de Cristo. Entonces pues esta fue la reflexión del día de hoy. Es una reflexión nocturna. Espero que les guste bastante y pues ya, tenía mucho que no les hacía esta reflexión, pero pues ya la estaba preparando con tiempo. Creo que Dios hace maravillas en nosotros, es lo que les decía. Entonces por algo pasan las cosas y pues ya. Ojalá que les guste y pues descansen. Les mando un abrazo, muchos besitos y los amo mucho, pero recuerden que Dios los ama aún más. Me siento rara con mi copete, ¿verdad? No es algo muy usual, pero sí, aquí está. Los quiero. Adiós.